Continuando con las clases de materiales de la Cátedra de Técnica Quirúrgica, vamos a comenzar con el primer módulo de cicatrización. En primer lugar, vamos a hablar sobre la histología de la piel. Esta tiene tres capas. De la superficie a la profundidad, podríamos decir que está la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, también llamado hipodermis. Tenemos que la epidermis tiene a su vez dos estratos, el estrato córneo, que es el estrato descamativo de la piel, y el estrato germinativo, que está inmediatamente inferior al estrato córneo. Luego tenemos la dermis, que tiene dos capas, que es la capa papilar y la capa reticular, y la capa papilar es donde se encuentran los capilares, que nutren a la epidermis. La capa reticular está formada por una malla que da esa cuadrícula, y por eso se denomina capa reticular, de fibras de colágeno. El tejido celular subcutáneo o hipodermis es donde asienta la grasa y es como la fuente de nutrientes en caso de ayuno prolongado. Luego tenemos las funciones de la piel. La piel es el órgano sensorial más grande del organismo y a través de ellos nosotros podemos interactuar con el medio ambiente. Mantiene nuestra temperatura corporal, es decir, que es termorregulador y nos protege de las agresiones externas. Es un órgano también de almacenamiento, como le dije anteriormente, cuando hablamos de su tercera capa o la hipodermis. Permite la absorción de los rayos ultravioleta, interviene en la producción de la vitamina D, es una barrera eficaz contra la protección contra los microorganismos patógenos. ¿Qué es la cicatrización? Bueno, es un proceso sumamente complejo, que es por medio del cual se logra la reparación de un tejido lesionado causado por una injuria, sea intencional o no, permitiendo así la recuperación y la restauración de sus funciones. La cicatrización de la piel, vamos a hablar específicamente de la cicatrización de la piel, porque además de cicatrización tenemos lo que se denomina regeneración. En el mamífero, la regeneración puede ocurrir a nivel de hígado y a nivel de hueso, y el resto cicatrizamos. Ahorita vamos a hablar de la cicatrización de la piel. Se produce por fibrosis, o sea, el tejido de la piel lesionada es reemplazado por una fibrosis. Es un tejido conectivo neoformado que reúne las soluciones de continuidad ocasionadas por la herida. Y este proceso de cicatrización ocurre en el mismo instante en que ocurre la lesión. La piel es como una batería eléctrica. Es capaz de producir corrientes endógenas activando diferentes células en los procesos de remodelación. O sea, constantemente la piel, a través de esta batería eléctrica, de este intercambio de iones, mantiene la piel, su estado normal de la piel. Cuando ocurre una lesión, hay un comportamiento diferente en busca de restablecer esa continuidad. Las características eléctricas de la piel están dadas en la epidermis y dentro de sus capas en la capa córnea, o sea, en la más externa. Tenemos que la cicatrización con fines educativos se ha dividido en 3 fases. En algunos libros ustedes pueden conseguir que está dividida en 4 fases. Pero no importa cómo la encuentren dividida, la cicatrización, los pasos de la cicatrización van a ser los mismos. Lo que pasa es que para fines didácticos es más fácil decir que hay una fase o una segunda fase o una tercera fase. Es importante saber que estas fases se solapan unas a otras. No quiere decir que la primera fase inflamatoria termina en un punto y ahí comienza la proliferativa. No, muchas veces hay varios eventos de las diferentes fases que comienzan en simultáneo. Entonces, el proceso de cicatrización o curación de las heridas está determinada por la continuidad de esta fase, o sea, porque se presente cada uno de los eventos en los cuales están inmersos en la fase ya clasificada.
pero si alguno de estos se altera o falla, la cicatrización no ocurre. Y caemos en las heridas o crónicas, por la cual se dificulta su cicatrización. Luego, siguiendo con la fase inflamatoria, comienza en el mismo momento en que se produce la lesión, altera el potencial eléctrico endógeno y lo primero que va a ocurrir es que cuando hay una lesión, hay tejidos lesionados y hay vasos rotos. Y estos vasos lesionados van a producir una serie de respuestas, que es la vasoconstricción refleja. O sea, las lesiones de los tejidos producen una serie de sustancias inflamatorias que van a producir una vasoconstricción refleja y van a formar el coágulo inicial, que posteriormente va a ser fagocitado por las células que llegan ahí. Entonces, al lesionarse el vaso, también se expone el colágeno subendotelial a las plaquetas que llegan con el fin de formar el coágulo y se activa, por lo tanto, la vía intrínseca de la coagulación. Posteriormente, en lo que llamarían algunos libros la fase tardía de la fase inflamatoria, llega una serie de células. La primera que llega son los neutrófilos, posteriormente los monocitos que se transforman en macrófagos y los linfocitos. ¿Qué hacen estas células ahí? Estas células van a fagocitar los detritus, las bacterias, el tejido desvitalizado que se encuentra en la herida. Ellos vienen o llegan a través del torrente sanguíneo por acción de factores de crecimiento. Entre ellos el factor de crecimiento de granulación plaquetaria y el factor de crecimiento tumoral beta. Factores quimiotácticos que son derivados del complemento de la cascada de la coagulación y propéptidos derivados de las proteínas bacterianas y de la proteólisis de la fibrina. El neutrófilo, que es la primera línea celular que va a predominar en las primeras 48 horas, su función, como ya dije, es limpiar, es remover el coágulo inicial que se hizo, las bacterias, el tejido que está lesionado, el detritus, y ella también va a producir una serie de sustancias que van a atraer otras células. Tenemos que son los monocitos. Los monocitos son atraídos al sitio de la lesión por los neutrófilos. Ellos producen una sustancia, unos también factores, citoquinas, que hacen que los monocitos lleguen y también las toxinas bacterianas los atraen. Estos monocitos van a evolucionar a macrófagos y la función de ellos es reforzar la función del neutrófilo. Quiere decir que lo que va a hacer es fagocitar en ese momento todo el tejido desvitalizado o fragmentos de las plaquetas, fragmentos de las bacterias que se encuentren en esa fase. Esta célula es tan importante que si ella no se encuentra, el proceso de la fase inflamatoria se detiene y por lo tanto se detiene la cicatrización. Los monocitos tienen importantísimas funciones. La primera, ya la dijimos, la fagocitosis. Luego, excreción de citoquinas y factores de crecimiento, y con ello van a atraer una serie de sustancias y van a favorecer otros procesos como son la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos capilares. Y también favorece la síntesis de óxido nítrico, que es como un antimicrobiano natural. Luego tenemos los linfocitos. Son atraídos y activados por los macrófagos en el sitio de la herida y su activación es la liberación de interleuquinas o interferones que actúan sobre los macrófagos, induciendo también liberación de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alta. Los linfocitos también tienen función de fagocitosis, refuerzan a las otras dos células, pero su principal función es liberar sustancias inflamatorias que van a inducir a los macrófagos a producir otras para realizar otras funciones que veremos más adelante. En conclusión, podremos decir que la fase inflamatoria ocurre primero la herida, por supuesto,
la herida va a ocurrir una hemorragia, le ocurrir una hemorragia, va a haber, lo primero, una vasoconstricción refleja. Y esto es producto de ciertas sustancias que son generadas por la lesión misma. Luego ocurre la formación del coágulo y con el coágulo, por supuesto, estarán las plaquetas, que son las que van a taponar a los vasos lesionados. Las plaquetas producen una serie de sustancias vasoactivas que van a producir vasodilatación, no del vaso lesionado, obviamente. Van a producir vasodilatación de todos los vasos que se encuentran alrededor de la lesión, con la finalidad de aumentar el flujo sanguíneo en esa zona y favorecer la llegada de sustancias como los factores de crecimiento, que son los que favorecen la cascada de complemento y son los que atraen las células que ya les dije, como los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos. Y aquí supuestamente concluye la fase inflamatoria, porque todas estas células en este momento decimos que es la fase inflamatoria tardía, que ustedes lo pueden conseguir en algunos libros, por eso se los recalco, constituye esta fase en general. Luego tenemos la segunda fase, fase proliferativa. Les recuerdo que comienza 24 horas posterior. Acuérdense que en la diapositiva de la fase inflamatoria podía decir que duraba de 4 o 5 días. Todos esos tiempos no son tan exactos. Van a depender del tamaño de la cicatriz, del tamaño de la herida, de la profundidad de la misma, de la condición del paciente, que eso ya lo veremos en el segundo módulo. Entonces, la fase proliferativa es la segunda fase. Comienza 24 horas posterior a la lesión y puede durar aproximadamente 3 semanas. Y está caracterizada por 3 procesos diferentes y relacionados entre sí. Tenemos que la granulación, la epitelización y la contracción. ¿Por qué se llama proliferativa? Porque aquí prolifera. En la anterior era inflamatoria porque eran sustancias inflamatorias que ocasionaban una serie de eventos importantes para la cicatrización. Aquí se llama proliferativa porque proliferan una cantidad de células. En la granulación, el fibroblasto para formar el colágeno, en la epitelización, los queratinocitos, y la contracción ya es como una reducción de la herida que para algunos autores la contracción formaría parte de la tercera fase de maduración y no de esta fase proliferativa. Nosotros lo tenemos divididos en estos 3 procesos diferentes que constituyen lo que es la fase proliferativa. Primero, la granulación. ¿Qué es la granulación? La granulación es un tejido que se produce de color rojo con apariencia de carne, que sangra con facilidad, y ya vamos a saber por qué. Se produce por acción de los fibroblastos. Aquí es la célula predominante, y los fibroblastos van a ser protagonistas de esta fase. El tejido de granulación es una matriz formada por colágeno, por ácido hialurónico, por macrófagos, fibroblastos y capilares, que son productos de la angiogénesis, como ya les dije anteriormente. La apariencia es de carne roja porque está muy vascularizada. ¿Qué pasa con los macrófagos? Los macrófagos, ya le había dicho, que producían otras sustancias, y ellos producen una sustancia que activan la angiogénesis. Eso lo vimos en la fase inflamatoria, pero forma parte, en tal caso, de la fase proliferativa. De ahí que yo les digo que las fases en las cuales hemos dividido solapan todos sus eventos. Entonces, los macrófagos que están atraídos a la herida y que tienen una función de fagocitosis, también tienen una función de producir ciertas sustancias, citoquinas y factores de crecimiento, que van a actuar a nivel de la angiogénesis, y también hay un factor que trae los macrófagos, que es el factor vascular, que favorece la formación de los capilares. ¿Por qué ocurre eso? Por estos factores traídos, activados de los macrófagos, y porque en la herida, al no tener una buena vascularización, va a haber una baja de oxígeno. Entonces, la tensión baja de oxígeno más los factores
favorecen la angiogénesis y la formación de capilares. ¿Para qué se forman nuevos capilares? Simplemente se forman para nutrir el sitio donde ocurrió la herida y para llevar, ¿cómo lo nutre? Con la sustancia, las células que necesita, además que lo nutre con oxígeno. Al aumentar la tensión de oxígeno, hacen un ambiente favorable para los fibroblastos y estos van a formar el colágeno y forman parte de lo que es el tejido de granulación. El colágeno. El fibroblasto no sintetiza el colágeno directamente, sino que sintetiza un precursor, que es el tropocolágeno. Y la tropocolágena sale al espacio extracelular y se incorpora a la hidroxiprolina e hidroxilisina, que son dos aminoácidos que están hidroxilados. Para su hidrolización necesitan hierro, oxígeno, vitamina C y ácido citoglutarico. Si estas sustancias no las tenemos, no ocurre la hidroxilación. Y si no ocurre la hidroxilación, se va a formar un colágeno de fibras muy débiles. Entonces, es importante todos estos nutrientes y es importante la hidroxilación y la tropocolágena como precursor para formar el colágeno. Para que no haya exceso de colágeno, existe un proceso regulador que se hace a través de las colagenasas, que son enzimas que van a destruir y que van a inhibir el proceso de formación de colágeno y van también a destruir el exceso de colágeno de manera de que se regule, que haya un balance. En 3 semanas se alcanza el máximo. Por eso dijimos que esta fase proliferativa duraba 3 semanas. Y la producción desaparece hacia el día 60. O sea, ella se sigue produciendo, pero más lentamente y se va balanceando con la destrucción a través de las colagenasas. En la herida se pueden encontrar fibroblastos de diferentes edades. Y es importante recalcar que estos fibroblastos no viajan a través de la circulación. Ellos son activados, como ya dijimos, que son activados en el mismo sitio de donde ocurre la lesión y van a producir las fibras colágeno y no todos al mismo tiempo. Como ya sabemos que se van a producir y van a desaparecer en un término de aproximadamente 60 días, estos fibroblastos van envejeciendo y otros van adquiriendo la función para producir el colágeno. En conclusión, podemos decir que la fase proliferativa está básicamente determinada por la angiogénesis y la migración de los fibroblastos. La angiogénesis formando sus capilares y los que son estimulados por los factores de crecimiento 1, 2 y 4, el factor de crecimiento de endotelio vascular y el factor de crecimiento transformador beta, que son dados por los macrófagos. Y los fibroblastos que proceden del tejido lesionado y aparecen por quimiotaxis y por el factor de crecimiento epidermoide. Estos dos conforman a lo que es el tejido de granulación. Entonces, la angiogénesis, la neovascularización y los fibroblastos, la formación de colágeno. Y estos se integran y forman el tejido de granulación, que sería una matriz que está formada por colágeno, por capilares, por los fibroblastos que llegaron, por los macrófagos que intervienen en la angiogénesis y por ácido hialurónico. El fibroblasto sintetiza la tropocolágena, como lo dije anteriormente, y aquí en el espacio extracelular, junto con los aminoácidos prolina y lisina hidroxilado, forman lo que se denomina colágeno. Para estos aminoácidos deben ser hidroxilados y para ser hidroxilados necesitan todas estas sustancias que están aquí presentes, como el oxígeno, la vitamina C, el hierro, etc. Luego tenemos dentro de la fase proliferativa la epitelización. La epitelización se inicia desde el primer día de la lesión. Entonces, está mediada, ya sabemos que en la epitelización las células que proliferan son los queratinocitos y la función de ellos es regenerar la barrera de protección contra la infección. Esto se inicia el primer día de la lesión, pero va a depender también del tipo de lesión, de la profundidad de la lesión, porque si es una escoriación, la epitelización ocurre en forma rápida. Pero si es una herida profunda en la cual requiere el proceso
de la granulación, es importante para la epitelización que ocurra la granulación, porque los queratinocitos deben tener una superficie deslizante y húmeda para poder migrar de un borde al otro. El factor de crecimiento epidermoide, factor de crecimiento tumoral alfa y beta, inducen la proliferación de las queratinocitos y su migración a través de los bordes no epitelizados del herida. Si nosotros tenemos una herida en la cual no tenemos, o sea, una herida profunda, por supuesto, en la cual no tenemos tejido de granulación, van a observar, como lo ven en las úlceras crónicas, que la epitelización solamente ocurre en el borde y no logra llegar hasta el otro borde, porque necesita esa superficie, como lo dije anteriormente, para poder migrar. También hay ciertas sustancias importantes para la migración de los queratinocitos, que es la plasmina, que está activada por los queratinocitos. La migración se lleva a cabo mediante la formación de pseudópodos. Son a manera como de brazos que van agarrando cada célula y llegan hasta el otro borde. Una vez que completan la primera capa, luego se ocurre la segunda capa, luego la tercera, luego la cuarta, y así sucesivamente hasta que rellenan por completo la lesión. La epitelización se detiene por factores mecánicos al hacer contacto con otras células y la humedad es requerida para el proceso de epitelización. O sea, las heridas no pueden estar demasiado secas ni tampoco demasiado húmedas porque se maceran y ambas intervienen en el proceso de la cicatrización en forma desfavorable. Requiere una humedad necesaria para que ocurra el proceso. Aquí podemos verlo graficado. Podemos ver cómo las células van avanzando de un borde al otro. Ambos bordes progresan y se encuentran en el centro. Luego que ocurre la primera capa, van formando nuevas capas, hasta que se restituye completamente. Si esto es una escoriación en la cual no hay daño de la dermis, esto ocurre rápidamente. Si esto tiene una lesión de la dermis, como podemos ver aquí, primero debe haber un tejido de granulación para que las células se deslicen fácilmente y lleguen hasta el otro. Luego tenemos la contracción de la herida. Recuerden que la contracción, aquí no hay una célula predominante y por eso está ubicada dentro de esta fase de proliferación, que es la diferenciación de los fibroblastos y miofibroblastos, que ocurre después de la primera semana. Los que son los miofibroblastos son unas células especializadas que contienen una proteína contráctil llamada actina y lo que hacen es aproximar o contraer hacia el centro de la herida o de la futura cicatriz y reduce el tamaño de la misma. Entonces, ustedes observen cuando hay una herida en proceso de cicatrización que de repente parece más pequeña, no más de un 20, un 30% reduce su tamaño. Pero y esto se debe a la contracción y a la acción contráctil de los miofibroblastos, que son células especializadas diferenciadas de los fibroblastos. En esta fase ya la herida está cerrada, pero está débil, porque tiene una fuerza tensil de aproximadamente el 30%. Luego tenemos la fase de remodelación. La fase de remodelación o de maduración puede durar 3 semanas a 2 años. Aquí se llama remodelación o maduración, porque remodelamos aquí lo que es el colágeno o se madura el colágeno, porque puede pasar de un colágeno en principio tipo 3 a un colágeno tipo 1, que es más resistente, tratando de alcanzar la fuerza tensil de la piel intacta. En la cicatriz, el colágeno se alinea a lo largo de los puntos de tensión de la herida. No es igual que en la piel intacta. En la piel intacta, el colágeno se expresa en forma de malla, pero en la herida, la cual es
en la cicatriz, la cual es fibrosis, se distribuye a lo largo de los puntos de tensión de la herida. Aquí podríamos resumir, es decir, los neutrófilos, macrófagos y fibroblastos, que son células importantísimas en el proceso de cicatrización, intervienen en todas las fases que ya conversamos. Y ellas al final van a producir una sustancia que se denomina enzimas metaloproteasa, que van a favorecer la organización de los paquetes de colágeno. Y van a hacer un balance entre la degradación y la síntesis del colágeno. ¿Qué sucede además en esta fase de remodelación? Además de la organización de los paquetes de colágeno, que va a haber una disminución del flujo sanguíneo ya y metabolismo. Aquí van a morir las células, los miofibroblastos por apoptosis, y disminuye el flujo y el metabolismo de esta zona, y para algunos la contracción de la orina, de la herida, sería parte de este proceso de remodelación. Y sí, es parte porque comienza un poco antes de lo que consideramos como fase de maduración y contribuye a la cicatriz. ¿Qué pasa con la fuerza tensil de la cicatriz con respecto a la piel? Observamos que la piel, que la cicatriz nunca alcanza la misma fuerza tensil que la piel. Observen aquí, llega más o menos a un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un traumatismo en herida en la zona de la cicatriz y en la zona de piel intacta, primero se abre la cicatriz antes de abrirse la piel intacta, que es mucho más resistente. Bueno, terminamos con este módulo, continuaremos luego con el módulo 2 y hablaremos en ese módulo sobre los factores que pueden afectar la cicatrización. Gracias.